Hola, soy William Rojas y este es un video especial para lo que ha sido el año 2022 en materia política, económica y social. Ha llegado a la presidencia de la República un personaje como Gustavo Petro, quien se autodenomina como el primer dirigente de izquierda, cuando es una total mentira, una total falacia, tomando en cuenta que en Colombia y en esta reciente y desastrosa vida republicana de los últimos 200 años de historia, que entre otras cosas es una república masónica liberal y totalmente destructiva, ha tenido personajes como por ejemplo Alfonso López Miquelsen, más conocido por haber sido el fundador del movimiento revolucionario liberal, así como también haber sido uno de los presidentes más conocidos por su mandato caro, que entre otras cosas tuvo el paro cívico nacional más grande de la historia reciente, entre comillas, sin obviar claramente lo que sucedió hace 2 años. Esto nos hace hacer una semejanza de análisis de lo que ha pasado. Gustavo Petro lleva la presidencia de la República con unas banderas y unas propuestas utópicas y desastrosas de las cuales estamos viendo una improvisación total. Hace poco reciente le declaró la guerra a la bienestarina, un alimento proteínico bastante importante para el alimento de muchos niños, que desde el año 1976 se produce en Colombia y del cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene dos plantas propias. Claro está, algunos productos son importados, pero todo se realiza acá en Colombia. Le declaró la guerra simplemente porque bajo una falsa bandera nacionalista, y yo le llamaría un nacionalismo vulgar, un nacionalismo decadente de Gustavo Petro, pretende hacer las cosas como si fuera un mago, realmente diciendo que no se va a producir más bienestarina y sin embargo, sin ni siquiera dar una respuesta real a qué otra opción de alimento proteínico tan importante puede dársele a los niños. Por ejemplo, el desastre de la elección de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien es una persona que no es ingeniera ni es geóloga ni tiene una especialidad en el cargo, y sin embargo llegó allá a decir barbaridades, barbaridades de las cuales, entre otras, era no hacer que Colombia tuviera soberanía energética, ni buscara nuevos contratos, ni demás. Claramente le tocó al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que es quizás la persona del año más importante, porque ha sido el único responsable en esta materia. El nombramiento del embajador en México sin título profesional y sin carrera diplomática ha llegado al cargo la directora del ICBF, que entre otras cosas llegó por ser vecina o amiga de la primera dama, quien al parecer ahora tiene accesos y decisiones en los cargos de alto poder en Colombia. Preocupante el asunto y lo más reciente fue el tema pensional. El tema pensional que está dirigido hoy el presidente de Colpensiones es un sujeto llamado Jaime Duzán, un politiquero bastante conocido de la izquierda, desde el Polo Democrático, también fue dirigente del FECODE y quien ya mencionó que le van a echar mano, o es decir, van a robar lo que es los fondos, sí, los ahorros suyos, los míos y los de todas las personas que están en los fondos privados, los van a expropiar, ese es el término correcto, para construir aquel tren utópico que va de Buenaventura a Barranquilla, del cual costará divinamente dos presupuestos nacionales cercanos a los más de 600 billones que podría costar este megaproyecto, del cual claramente hacer significa que Colombia se vaya a la extrema pobreza. Parece ser que el anuncio no cayó muy bien porque Gustavo Petro salió a desmentirlo, entre comillas, diciendo de que no se va a utilizar ese dinero para utilizarlo como gasto público. Y el adulto responsable, es decir, el ministro de Hacienda, también salió a reprocharle a Jaime Duzán estas declaraciones tan absurdas. Lo peor y para rematarlo es que el mismo presidente Petro después sale diciendo de que el proyecto de este tren que costará 600 millones, que posiblemente se pueda hacer. Así que, señor presidente, ¿cuándo se va a poner de acuerdo? Una problemática central que ha tenido este desgobierno ha sido que no existe una política clara entre lo que dice el gobierno, o lo que dice, perdón, el presidente Petro, y después tener que ver cómo el ministro de Hacienda sale a desmentir, o lo mismo pasa con los demás dirigentes de las otras entidades. Con preocupación vemos la reforma tributaria que no resultó siendo para los 4.000 ricos, otra de las grandes propuestas desastrosas, sino realmente terminó afectando a todos los sectores. Esta reforma tributaria, entre otras cosas, logró subirle los impuestos a todo el sector energético, del cual sabemos que hoy en día hay unos problemas gravísimos,
en materia de servicios públicos. Y lo paradójico del asunto es que pretende bajarle a la tarifa de energía, pero le van a incrementar el impuesto a las empresas que generan energía. De las cosas más absurdas que se pueden conocer. Peor aún, el incremento del porcentaje al hipoconsumo. Se acaba de subir al 8% el porcentaje que antes tenía previo a la pandemia los restaurantes y los bares. Es decir, que cuando usted vaya a comerse un almuercito afuera, pues sucede que es más costoso. ¿Por qué? Por las decisiones de este desgobierno. Porque prefirió quitar el beneficio que tenía, volvérselo a instaurar, y precisamente los alimentos van a ser los más afectados. El tipo que viene a decirnos de que va a proteger la industria alimentaria y que va a hacer que todas las personas puedan comer bien, ese mismo sujeto que le está clavando a usted, sin decírselo, los impuestos a estos sectores. ¿Cómo podemos olvidar, por ejemplo, que este mismo sujeto acabó con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible? Así es, damas y caballeros, si usted que tiene su carro, su auto, vehículo o toda la cadena productiva de valor ha podido evidenciar que mes a mes le han incrementado 200 pesos. Ahora el nuevo anuncio es que le van a incrementar ya no 200 pesos, sino le van a incrementar muchísimo más para que el ajuste del combustible quede al precio internacional. Es una desfachatez tan tenaz porque sucede que si usted le incrementa los valores al combustible, le va a incrementar indirectamente a toda la cadena de valor, incluyendo los alimentos, la ropa, los accesorios y demás elementos de primera necesidad. Otro gran desacierto de este desgobierno completamente. Pero no hablemos, por ejemplo, del nepotismo que estamos evidenciando. La reforma política que se presentó, que se está tramitando en el Congreso, conllevará a ser una puerta giratoria para que congresistas actuales puedan ahora ser ministros. Y al mismo tiempo se le brinda la oportunidad que otros personajes de otros partidos también puedan cambiarse como si se estuvieran cambiando una muda de ropa. Es decir, con 2 meses de antelación. Pareciera que no existiera respeto alguno. Peor aún, damas y caballeros, ya estamos evidenciando este aprendiz de dictador, como ahora salió en contravía con las disposiciones del Poder Judicial. Como ustedes bien saben, Colombia hay 3 poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Bueno, con el anuncio de que ahora se le va a dar posibilidad a aquellos criminales que en el marco de la protesta social, que luego se convierte en una toma guerrillera, se les va a dar la posibilidad de que salgan de prisión a cumplir labores como gestores sociales. Y aparte de eso van a recibir 1.000.000 de pesos. Según algunos anuncios, después dijeron que ya no, luego que sí. Este es un desgobierno completamente, damas y caballeros. Hay que entender de que cualquier cosa que digan hoy, mañana lo pueden desmentir porque no hay una política clara. Lo peor del asunto es que ya varios jueces de la República, incluso la misma Procuraduría General ha dicho de que este procedimiento ha sido totalmente errado y que por esta situación lo que estamos viendo hasta ahora es cómo el Ejecutivo se inmiscuye en el Poder Judicial y pareciera que nadie dice absolutamente nada. Propuesta populista con respecto al tema del SOAT, que ha sido claramente señalado en varios episodios, donde se redujo el 50% del valor al seguro, pues conllevó a estos recursos que antes cubrían cercano a los 20 millones, 25 millones, ahora solamente le van a cubrir a ustedes cercano a los 9 o 10 millones de pesos, es decir, una reducción del 62% aproximadamente. El fondo o el dinero que ya no pagan las aseguradoras, que era el precio total que pagaban por la cobertura, ahora lo va a asumir el Estado, que tiene que, por medio de su entidad de ladres, pagar aquellos otros recursos faltantes y existentes que equivalen a 2 billones de pesos. Claramente, señores, una reforma política, los gastos, los costos que se están evidenciando con todas estas propuestas que no tienen ni sentido ni ninguna orientación, claramente van a costar bastante y pareciera que no revisaran bien las cuentas, porque revisando con la última reforma tributaria más los incrementos que hay para el presupuesto nacional, no va a haber dinero que valga. Los anuncios más desastrosos que tuvimos: el primero, Gustavo Petro anuncia que las vías 4G simplemente sirven para enriquecer a los sectores amplios transnacionales. Qué lástima saberlo y decirlo, señor presidente, pero en las vías 4G
Transita todo el mundo, desde el campesino hasta las personas que deben hacer cualquier diligencia, pasando por toda la cadena de valor, los que llevan los insumos. Es decir, hay absolutamente todo un proceso y usted, bajo un nivel bastante descarado, sale a decir de que esto solo es para enriquecer a un sector. Ahora bien, el más emblemático de los últimos tiempos, salir a decir ahora que Colombia deja de tener o recibir ingresos es porque el dinero del narcotráfico ya no está ingresando, que la inflación hace parte de que los narcotraficantes llevan el dinero a la bolsa extranjera. Señor presidente, por Dios, ¿qué son esos anuncios? De verdad que no hay coherencia, no hay sentido, no hay una orientación hacia donde usted quiere llegar. Pero hablemos de política internacional. Desastrosa ha sido la opinión del presidente con respecto a la situación del Perú. Sí, si ustedes por si no lo recuerdan, en el Perú, Pedro Castillo, quien fue elegido democráticamente, claro está señalarlo, pues revocó al Congreso de la República también democráticamente seleccionado, señalado, y en este proceso que fue un golpe de Estado, pareciera de chiquillos, un golpe de Estado de risa, pues nadie le quiso seguir la cuerda al tipo. Los ministros le renuncian, el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa y los altos mandos militares no le hacen caso, se convierte en un show político y a final de cuentas el tipo es apresado. Actualmente está enfrentando un juicio donde claramente pues se exaltó, se salió de sus cabales porque ya no hace parte dentro de sus funciones lo que pretendía hacer. Sin embargo, Gustavo Petro sigue defendiendo a este sujeto, claro está, este tipo tiene que defender a sus amigos, los dictadores, las personas más cercanas. Lo sorprendente y lo más vergonzoso del asunto es que el mismo Congreso del Perú, bajo un sistema de moción, pues acaba de señalar de que no se puede ningún otro país inmiscuir, enviándole un mensaje claro tanto a México como a Colombia. Qué vergüenza internacional se está viviendo, señor Gustavo Petro, por Dios. Bajo todas estas circunstancias, damas y caballeros, Colombia se enfrenta a una crisis terrible. El siguiente año va a tener una inflación de las más altas en la historia, ya la tenemos en este momento, de los más altas de los últimos 20 años, pero también la recesión que se avecina. Al mismo tiempo, la reforma tributaria, aunque ustedes no lo crean, nos van a golpear absolutamente a todos el bolsillo. Y lastimosamente no se está haciendo a nada, nada, pero nada para detener lo que se viene de manera internacional. Damas y caballeros, esta es una situación y un hecho tenaz. Mientras tanto, los jóvenes, las madres de cabezas de familia, los niños, todavía siguen a la deriva porque no tenemos un gobierno que asuma sus funciones y su papel. La democracia liberal está llevando al abismo. Notablemente estamos viendo de que no hay un orden, cada quien coge por su lado, hacen lo que quieren y lastimosamente Gustavo Petro va a continuar estableciendo su poderío y va a seguir con los objetivos que tiene a largo plazo. Ustedes no lo creerán, pero todo esto que se está haciendo de intentar, uno, acabar con los fondos privados, escoger los 350 billones que hay en este momento del ahorro de los colombianos para poder él empezar a pagar todo lo que él debe pagar en gasto social. ¿O acaso ustedes creen de dónde van a salir los 2 billones que hablé del tema del SODA? ¿De dónde van a salir para hacer su proyecto utópico del tren que va para Buenaventura a Barranquilla? ¿De dónde va a salir el milloncito de pesos mensual que le va a pagar a 100.000 gestores que cubre otro 1.2 billones anuales? ¿Ustedes de verdad creen que eso se va a pagar del presupuesto general? No, señores. Pero lo más chistoso del asunto, no olvidemos qué pasó con los aviones de guerra, los cuales le jodieron tanto la existencia a Duque para saber que al final, hoy, el sujeto que tenemos de presidente terminó comprando los aviones más costosos y al doble de valor porque tenemos un dólar bastante caro. ¿Cuál fue la comisión, señor presidente? Hay que preguntárselo, porque si verdaderamente uno tiene coherencia, uno debe cumplir. Peor aún, este sujeto vulgar, porque hablemoslo de un nacionalismo vulgar, es sobre todo más patético aún ver, por ejemplo, cómo ha permitido, bajo en alianza con Estados Unidos, tener su hegemonía. Y un claro señalar es que en la isla Gorgona, sí, donde hay una serie de especies bastante importantes para la investigación y para preservación, pues en este momento van a acabarse completamente porque ya se le autorizó a Estados Unidos establecer allí una base militar. Entonces realmente vemos es una mediocridad, una improvisación.
se van a comer el ahorro pensional, la reforma política va a establecer una hegemonía completa, ya estamos viendo los vicios de tener que estar peleando con los otros poderes, el poder ejecutivo ya es una muestra de ello con esto de lo de los gestores sociales. Y vamos viendo más cosas, señores, si vienen los colectivos, ¿ustedes creen que todos esos 100.000 jóvenes trabajando al servicio del gobierno de turno, para qué son? Pues sencillamente para establecerse los colectivos petristas. Y lo que se viene continuará, miren, lo preocupante es que tiene este señor un montón de propuestas, pero no se habla con sus ministros, no existe una política clara, no existe un ordenamiento, y mientras tanto seguimos a la deriva con los anuncios paupérrimos que este señor nos ha dado. Damas y caballeros, el fin de este sistema llegará, pero no va a ser tan pronto como ustedes creen. Realmente es necesario vivir un poco la miseria, porque al paso que vamos, vamos a una extrema miseria y nadie se está haciendo responsable de nada. Lastimosamente le subieron a la gasolina, le subieron a los productos básicos, va a atacar los alimentos, va a acabar con las pensiones y no se nos olvide la reforma que viene, la reforma a la salud, que entre otras cosas no solo quieren acabar con las EPS, sino también al mismo tiempo dejarnos en una incertidumbre, porque ni siquiera han explicado cómo van a establecer no solo un proceso de intermediación, sino cómo se va a establecer todo el sistema de reparto, gestión financiera, recurso humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y la reforma laboral, que entre otras cosas estamos viendo que va a ser un desastre, porque como muchos en la extrema izquierda pretenden es distribuir en vez de generar riqueza, no hay unas normas claras. Oiga, y lo peor de todo es que se viene otra reforma tributaria, damas y caballeros. Así es, otra reforma tributaria, así que vuelven y alisten el bolsillo. Entonces, no fueron ni los 4.000 más ricos. En este momento el país sigue a la deriva y lo que se avecina para el año 2023 va a ser tenaz. El mejor consejo de todos, damas y caballeros, ahorren todo lo que más puedan, no gasten, las tasas de interés están bastante altas en este momento, pedir un crédito de cualquier tipo es meterse en una vaca loca, así que cuiden sus finanzas y resistamos a ver este desgobierno donde nos va a llevar, un desgobierno sin autoridad, un desgobierno sin objetivo claro, sin una política clara, unos ministros totalmente antitécnicos, embajadores sin título, un nepotismo donde la primera dama hace lo que quiera. En fin, señores, este era el cambio que esperaban, entonces resístanlo. Mientras tanto, un mensaje para los colombianos que aman y quieren esta nación. Nosotros los identitarios de Colombia, que somos una agrupación de jóvenes, mujeres, de todo el sector del digno pueblo trabajador, seguimos trabajando en una propuesta clara. Y tenemos una orientación fija y sabemos de que todo lo que está sucediendo es apenas el comienzo del fin de este sistema, pero que entre otras cosas será beneficioso, solamente que debemos resistir eh, la miseria más grande que puede llegar a Colombia. No doy palabras de aliento, solamente resistamos. Siempre firmes, siempre adelante, que este 2022 cierre con todo y alegría y arrancamos el siguiente año. Un abrazo para todos. Chao, chao.